La vida diaria nos coloca en situaciones complejas frente a las cuales debemos decidir qué hacer y cómo actuar, lo cual nos puede causar dudas sobre nuestras convicciones y principios. Es entonces donde nos puede aportar una serie de elementos y herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones. El tema de desarrollar se denomina Fundamentos de los Derechos Humanos, y en él el alumno será capaz de aprender los principios básicos de los derechos fundamentales y la importancia de su ejercicio, propiciando la formación de estudiantes reflexivos y críticos, capaces de participar en contextos plurales y asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad a la que pertenecen. Podemos definir entonces a los derechos humanos como garantías esenciales para que podamos vivir como personas, puesto que sin ellos no podremos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, inteligencia, talento, espiritualidad y muchas más que por el simple hecho de existir tenemos. Los derechos humanos se aplican a todos los seres vivos sin importar de edad, género, raza, religión, ideas y nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de los mismos. Por ende, los derechos humanos tienen las siguientes características. En primer lugar, tenemos que son universales, puesto que son propios a todos los seres humanos, se les reconozcan o no, le pertenecen por su naturaleza. Es decir, se aplican a todos los seres vivos, sin importar edad, género, raza, religión, ideas y nacionalidad. Esto en virtud que cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. La siguiente característica es indivisibilidad, puesto que su aplicación es integral, imposible de considerarse a la libertad a medias, una paz incompleta, una salud tenue u otra falacia al respecto, toda vez que no puede hablarse de división de los derechos humanos, ya que todos deben de ser respetados y garantizados por las autoridades y sus gobernantes. La siguiente característica es de preferencia, ya que cuentan con prioridad y su aplicación es por ello que los gobiernos y jueces han de reconocerlos y aplicarlos, toda vez que se consideran prioritarios antes de que se aplique cualquier otro derecho o interés particular. Siguiente lugar tenemos la característica de imprescriptibilidad, en donde señala que su vigencia y efectividad va más allá de su ejercicio o inacción. Nunca se pierden ni se dejan de ser exigibles por cualquier ser humano en toda situación, incluso en el caso de que algún gobierno o sistema social se niegue a su reconocimiento, se debe de acudir a los organismos e instancias internacionales para su aplicación. La consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de derechos antes consagrados, y la existencia de viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales vividas por los pueblos determinen la vigencia de otros derechos. La siguiente característica es interdependencia, puesto que los derechos humanos se les relacionan entre ellos, por lo que la aplicación de uno implica la de los demás. Al ser básicos, es necesaria su aplicación completa e integral, es decir, no se debe de hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, ya que negar algún derecho en lo particular significaría poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona. A lo largo de la historia y de las naciones y los pueblos fueron evolucionando en grados y hacia direcciones diferentes, según la cultura, los intereses, los fines, los recursos y los valores de cada uno. Es por ello que las formas de gobierno, organización social, costumbres, tradiciones, sistemas jurídicos y políticos propiciaron que cada grupo social estableciera una normalidad que concordara con su historia y su ideal. Los siglos testificaron la evolución humana y con base en prueba y error se fue avanzando hacia lograr sistemas sociales, avances científicos, tecnológicos y humanísticos que consolidaron nuestra naturaleza. Ante esta circunstancia se presentó como imperativo hacer un alto en el camino y exigir el establecimiento de las condiciones humanas mínimas generalizadas para que todo humano sea considerado y respetado como tal. Se generaron así organizaciones como la de las Naciones Unidas, la de los Estados Americanos y la Mundial de la Salud, entre otras. Todas ellas con la misión de hacer que la política, la economía, la educación y toda actividad humana vuelva a tener como centro al ser humano, su desarrollo y los valores de justicia social, equidad y bienestar, concertación, diplomacia y la paz. La ONU promulgó oficialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948,
que contó con el reconocimiento y la firma de todos los países integrantes, entre ellos México. De ningún modo se desconoce que a lo largo de la historia ha habido pensadores, políticos e incluso estados o movimientos sociales que han enarbolado y defendido estos derechos fundamentales. Los derechos humanos han tenido una evolución acelerada debido a la urgencia de regresar al concepto del ser humano, en un intento de rescatar la dignidad de las personas y asegurar su nivel y calidad de vida. Son 4 generaciones de derechos humanos en tan solo casi 7 décadas de existencia, y cada una con una teleología muy definida y que busca dar respuesta a las necesidades de los tiempos en los que vivimos. Respecto de la primera generación de derechos humanos, podemos decir que se considera con el triunfo de la Revolución Francesa y se inicia con la primera generación de los derechos humanos, con el establecimiento de las garantías sociales y políticas para todo ciudadano. En esas se incluyen las garantías individuales y sociales en los marcos jurídicos de los estados. Enseguida tenemos a la segunda generación, que establece los derechos colectivos, en donde se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales otorgan consideraciones de igualdad y de respeto a la diversidad. Todos los seres humanos tienen derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la alimentación, al agua limpia, a la salud, al trabajo decente, a la vivienda y a la educación. Con mucha frecuencia nos niegan la protección adecuada a nuestros derechos económicos, sociales y culturales, pero esto está cambiando. Haz que este sueño sea una realidad. Pide justicia para todos los derechos humanos. Actualmente, como tercera generación, podemos señalar que en esta etapa se otorga el derecho a los pueblos o de solidaridad, integrando la paz, el desarrollo y relación o integración ambiental de las actitudes y políticas de solidaridad y subsidiariedad entre los estados. En una comunidad indígena del Darién, Nora estudia historia con sus compañeros. La profesora les explica que hace muchos años en el continente americano solo vivían los pueblos originarios como ellos.
Nora, impresionada, pasa la página del libro de historia y descubre que en 1923 el jefe de los iroqueses viajó a Suiza para hablar con los representantes de la Sociedad de Naciones. Pero no le dejaron hablar y regresó triste al continente americano. Sin embargo, no se rindieron y en 1979 indígenas de todas partes del continente americano se unieron y llegaron a las Naciones Unidas para exigir el reconocimiento de sus legítimos derechos ante los representantes de los países. Nora, muy contenta, pasa la página y descubre que, tras una larga lucha, finalmente, en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nora, emocionada, corre a mostrar el libro de historia a las mujeres de la comunidad para mostrarles tan importante hallazgo y los derechos que este instrumento les otorga. Se encaminan al Congreso General de la Comunidad para conversar y discutir con los dirigentes de la comunidad sobre los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, en plena segunda década del siglo XXI, los pensadores de este tema, teóricos del derecho, de la política, de la filosofía y de la ética, han iniciado una serie de consideraciones acerca de la responsabilidad personal y colectiva del ser humano respecto de los ambientes natural y social en los que desarrollamos nuestra actividad. La sobreexplotación de los recursos naturales, el uso racional de lo que se ha llamado bienes sociales que deben de ser de disfrute comunitario sin apropiamientos y acaparamientos, fuerza de consideraciones económicas o financieras. Estamos así protagonizando la génesis de la cuarta generación de los derechos humanos. Depende de nuestra conciencia y el ejercicio de nuestra libertad el que se alcance la claridad en el tema y sobre todo se necesita que las actitudes personales y las acciones de los estados se asuman en el devenir social de nuestros pueblos, así como en nuestro diario acontecer. Por ello, esta generación comprende a la concreción y a la realidad en donde se concretan los derechos y las generaciones anteriores y en acciones políticas en favor del individuo. Asimismo, a la integración con el ambiente, creando un sistema ambiental en el que la acción humana es natural para la sobrevivencia. De la misma manera, la actividad humana sustentable y sostenible, buscando la asunción de políticas y acciones basadas en la sustentabilidad y sostenibilidad ecológica. Y por último, a la protección y desarrollo de bienes sociales, otorgando el acceso generalizado y garantizado al uso racional y responsable de los elementos naturales. La efectividad de estos derechos humanos y su concreción en los pueblos y en las vidas dependen directamente de nuestra capacidad de conciencia, de ejercer la libertad para hacerlos valer y del cambio de actitudes en la cotidianidad en la que nos desarrollamos. La responsabilidad implica, entonces, una acción conjunta, clara y decidida entre ciudadanos y autoridades, así como entre las naciones del orbe. Por ello podemos decir que todo el mundo tiene derechos humanos por el solo hecho de ser personas, mismas que se encuentran protegidas y todas las autoridades están obligadas a respetarlas y los gobiernos están obligados de la misma manera a incorporarlos a sus legislaciones locales. Por último, y en manera de remembranza, ponemos el siguiente resumen que nos servirá para poder aprender mejor lo que son los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's definitely. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima.
We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa. Pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos.
Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Ahora ya lo sabes, la aplicación de los derechos humanos está en cada uno de nosotros. Muchas gracias.